futbolista goleador del mundial? Ronaldo. Esta es otra medium. Medium chanta. Un poquito chanta, un poquito vendehumo. Ana, ¿es posible saber qué selección va a ganar la Copa del 2026? Sí, mira, yo tengo Escuchen, ¿Hoy? Veo como cuatro equipos muy fuertes en los cuales está, si quieres ya los digo, ¿no? Sí, Los lanzo de una vez. A ver. Está muy segura, ¿eh? Está muy segura. Tomen nota a ver cuáles son los 4 equipos que ella está re segura que lo ha visto, porque ella es medium, tiene dones, ¿eh? Escuchen. Portugal. Portugal dijo que iba a ser fuerte. Bueno, le erró un poquito. Francia. Argentina. Dilo. ¿Y México? No, México le va a costar. Va a dar de qué hablar. México va a estar fuerte, pero le va a costar llegar a los octavos. Le va a costar llegar a la final. Siempre nos ¿Y quién sería al ese final. cuarto? El equipo? cuarto, te dije, Argentina, ya lo dije, ¿verdad? Portugal, Francia y el otro es... España. No. Sí, España. Se había olvidado. Bueno, básicamente son las top, ¿no? Pero no sé, le metió Portugal. Para mí que la medium le tiene mucho cariño a Ronaldo. Escuchen lo que dice. España, ¿sabes por qué? Porque cuando canalicé, tienen los colores muy parecidos Portugal y España. Ellos dos van a estar... Sí, bueno, te canalizó y los colores son muy parecidos, los de Portugal y España. Qué increíbles. Ay, Están mamita. muy a la par. Muy a la par. A ver, ¿quiénes han sido campeones mundiales? Tenés que decir solo 4 selecciones que van a llegar al top. Y le errás. Ya en Sí. En el 2002. Oye, yo les voy a contar algo. Yo conozco a Ana Laura de otro torneo de fútbol que vivimos en el verano pasado. Y la verdad, Ana Laura, tú le pegaste a tus predicciones. Y por eso, pues nos hicimos amigas. Porque yo dije, ¿tú cómo sabías? Y yo le quería decir, Se hizo amiga por eso. Me parece que no debe tener muchas amigas que la quieran, la conductora del programa. mira, y tal, y qué sé yo. Mira que lo he dado, perdón que te interrumpa, he dado números y han salido. Por favor, y me dicen, ¿por qué ¿quién no va a los ser el jugué? goleador? ¿Quién va a ser el futbolista goleador del mundial? Ronaldo. ¿Qué escucharon? ¿Quién va a ser el goleador del mundial? Ronaldo. No te puedo creer. Todos sabían que Ronaldo es un tipo de 42 años. O sea, sabíamos que no iba a ser el goleador del mundial. Pero bueno, esta persona sé que no sabe nada de fútbol tampoco. 3 goles hizo. 3 goles. Y Mbappé, Messi y otro más, creo que van 10 goles más o menos. Haaland, Messi y Mbappé. Creo que dan 10 goles cada uno, más o menos. Ronaldo hizo 3. No estaría ni en el top. Hizo un doblete frente a Uzbekistán en la fase de grupo. Y un gol contra Croacia en los octavos, que creo que no sé si fue de penal. Pero bueno, le erró en todo esta mujer, ¿eh? Vamos a seguir. Mucho verlo brillar en este mundial. También Messi no va a estar tan a la par, pero Messi también va a estar bastante... Dice que Messi no va a estar en la par. La tabla de goleadores es así. Lionel Messi, Mbappé y Haaland. Creo que está desactualizado ya, porque creo que tiene un par de goles más. Pero bueno, capaz me equivoco. Pero míralo, Ronaldo no está. Y Messi no va a estar a la par porque no. Me parece que esta medium estaba encariñado con Ronaldo. Vamos a escuchar de vuelta lo que dice, porque es importante, ¿no? Messi no va a estar. Brillar en este mundial. También Messi no va a estar tan a la par, pero Messi también va a estar bastante... Ahí, dándola toda. Sí. ¿Y habrá algún Se debe jugador cuidar. que vaya a estar protegido energéticamente? Bueno,
Ellos dos definitivamente, energéticamente, vienen con una estrella que definitivamente... Y Ronaldo quiere Acá me dicen que no, que es 8, es 8. No, yo pensaba que estaba desactualizada, pero es 8, ¿eh? ganar el Mundial para tener su Mundial y así retirarse. Sí, antes de Feliz y retirarse, contento porque ya sí. Messi tiene Como ya el lo hizo suyo Messi, también. definitivamente. Y yo no veo el Ok, futuro, pero Portugal tiene un equipazo. Tiene tremendo Mira, equipo. Ahí va, por ahí va entonces. Sí, si tú visualizas, hay una lesión inesperada, un cambio de destino Iba a en decir, este torneo. Messi se tiene que cuidar. Oh. Porque estamos hablando... ¡Tiró la bomba! Messi se tiene que cuidar, lo van a lesionar. No tuvo absolutamente nada Messi. Nada. de que ya tiene su edad, ¿no? Mi pool. Pero Ronaldo también es grande, no dijo nada Ronaldo. Ronaldo es mucho más grande que Messi. Me parece que está bombeando en contra de Argentina esta medium, A ver, no te puedo decir qué jugador, pero sí siento que va a haber dos Con lesiones cuidado. importantes para dos equipos muy importantes. Hay que cuidarse. Tira humo. 2 equipos. Participan no sé cuántas selecciones. ¿Y cuántos jugadores? 2. Va a haber 2. Cuéntame de los países latinos. ¿A quién ves como un participante en este mundial que quizás nadie lo tenga en su quiniela y puede brillar? Ecuador. Ecuador quedó eliminado con México. Y jugaron a nada, pobres los ecuatorianos. Que ahí hubo algo raro. Nosotros acá con la Produ tenemos nuestras teorías sobre ese partido de Ecuador-México. Para nosotros sucedió algo. Ecuador no jugó ese partido. Algo sucedió. Tenía buen equipo, pero nada. Ecuador, me gusta, Ecuador. qué lindo. Ana Laura. Ecuador, sí. ¿Colombia? Colombia no lo veo. Veo que va a estar mejor México que Colombia. Mejor no veas, porque no. Gracias, Ana. Sí queremos ver a ver. Sí, no, México ha tenido un equipo muy Tírame bueno. una carta para México. A ver. Ay, sí, por favor. Ana, Llega Voy a el sacar quinto- dos, una de ok, cada una. Llega el quinto partido en México, el llamado quinto partido que todo el mundo quiere saber. quiere, claro. Sí. Sí llega. Sí. Oye, Ana Laura, ¿y se puede trabajar como energética? No le pegó una. Y evidentemente también acá podemos ver que esas supuestas predicciones o videncias están, digamos, amparadas bajo el propio sesgo de la persona. ¿Qué escucha en la televisión? Las estadísticas que mira. Todos sabemos las predicciones y las estadísticas. Las predicciones basadas en estadísticas que dan a ciencia cierta. De hecho, las casas de apuesta tienen las estadísticas muy detalladas de lo que puede suceder. Por eso, cada cuestión que es menos factible que suceda, la pagan mucho más. Por ejemplo, si juega Argentina, Jordania, te va a pagar 1 contra Jordania que te pagan 20 o 50, porque saben que es muy difícil que Jordania le gane a Argentina. Entonces, no es una evidencia, son estadísticas reales basadas en métodos científicos también, Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.